Le aprecio muchísimo en esta mañana a José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, que me tome la llamada telefónica. Don José, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. ¿Cómo estamos en los números de pobreza laboral? Primero, si me permite, definamos qué es eso de pobreza laboral para que podamos todos entender más o menos el mismo término, oiga. Claro que sí. En Coneval tenemos dos indicadores para ir monitoreando los niveles de pobreza en el país. Por un lado tenemos los indicadores de pobreza multidimensional, que de hecho el pasado agosto dimos a conocer los datos correspondientes a 2020. Esta pobreza multidimensional se genera a partir del tratamiento y de la estimación con datos de la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares. Y el segundo indicador que justamente dimos a conocer en esta misma semana para el tercer trimestre de este año es pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Bueno, tomando exclusivamente, solamente los ingresos laborales de las personas y los comparamos con el valor monetario de una canasta alimentaria, que es un conjunto de aproximadamente un poco más de 25 productos alimentarios, que es al menos el consumo mínimo mensual que tendría que tener una persona para cubrir sus requerimientos nutricionales. Bueno, hacemos el comparativo de estos dos valores monetarios, el ingreso laboral de las personas, el valor monetario de la canasta alimentaria, y a partir de ahí vemos qué porcentaje de la población tiene ingresos Claro. por abajo de ese valor monetario de la canasta alimentaria. ¿Ese valor monetario es de cuánto dinero, don José Nabor? Para las áreas urbanas del país estamos hablando aproximadamente de 2.600 pesos mensuales, y para las áreas rurales del país aproximadamente unos 1.800 pesos mensuales. Eh, o sea, quien gane, quien obtenga menos en su chamba de los 2.600 mensuales en zonas urbanas o de 1.800 en zonas rurales, estaría en este tema de pobreza laboral. Estamos hablando de gente que sí chambea, pero que no le alcanza a juntar esta lana, a 2.600 o 1.800. Wow. Exactamente. Y Entonces, en ese esquema, en este punto, ¿hay 36% de población o cuántos? había, justo antes de la pandemia, habíamos reportado con las cifras de Coneval una reducción de los niveles de pobreza laboral llegando hasta ese 36.6%. Ese fue el último dato prepandémico para el primer trimestre de 2020. A partir de ahí, obviamente por toda la contracción económica, en el tercer trimestre de 2020 se elevó hasta 46% de la población. A partir de ahí había tenido una tendencia decreciente de hasta 39.9% de la población en el trimestre pasado, Ujú. pero justo la cifra que dimos a conocer en esta semana, estamos hablando de 40.7% de la población que está en situación de pobreza laboral para este tercer trimestre de 2021. Cuando me dice la población, don José Nabor, eh, ¿me lo puede decir en millones de personas? Más o Bueno, menos. hay, estamos hablando de un poco más de 50 millones de personas, pero no podemos dar la cifra exacta porque hay una situación con el Estado de México derivada de una controversia constitucional Ajá. interpuso ante la Suprema Corte por una cuantificación de INEGI que hizo una actualización metodológica. Ok. Entonces, de hecho, no podemos tener al 100% el dato nacional derivado de esta controversia, pero estamos hablando de un poco más de 50 millones de personas. Y se lo puedo decir, y entiendo el tema técnico, solo es como para que nos demos una idea del país en el que estamos viviendo. Corríjame, por favor, si digo una barrabasada, que es muy probable que la diga. 50 millones de personas, poquito menos, poquito más de 50 millones de personas en este país viven con menos de 2.600 pesos al mes en zonas En cuanto a rurales. ingresos laborales, Ok, porque obviamente hay otras fuentes de ingresos que van desde las remesas, desde las transferencias en especie, las ok. monetarias, no monetarias, etcétera. Aquí, como recordarás, estamos hablando exclusivamente de los ingresos laborales de las personas. Nos pegó muchísimo la pandemia porque nos dice, 2019 en esta situación estaba el 36.6 y luego en el 2020, o sea, subió al 46, casi 10% más, es mucho, ¿no? Es mucho, En un de año. hecho, te comento, igual es una cuestión técnica, pero Ajá. en el segundo trimestre del año pasado se suspendieron las encuestas Sí. cara a cara. Se dio un ejercicio por parte de INEGI de la encuesta telefónica de ocupación y empleo,
y haciendo solamente la estimación nacional, que es lo que nos permitía esta encuesta telefónica, en su momento Coneval reportó un incremento de hasta el 52% de la población Claro. en situación de pobreza laboral. Entonces sí, fue una contracción muy fuerte, sobre todo pues cómo se detuvieron las actividades económicas, que eso impactó directamente en el empleo, y sobre todo estados como Quintana Roo y Baja California Sur. En su momento Quintana Roo aumentó casi 20 puntos porcentuales sus niveles de pobreza laboral, pasó de un 28% de su población a casi el 50% de su población en el tercer trimestre del año pasado en situación de pobreza laboral. Ya el dato que vamos a reportar en este tercer trimestre para Quintana Roo ronda el 30%. De hecho, ayer tuve una participación con el gobernador de ese estado, y bueno, están estableciendo pues ya que están muy cercanos en cuanto a actividad turística, cercanos a los niveles prepandémicos, y eso claramente pues ha ayudado a recuperar a estos estados que dependen tanto de la actividad turística. ¿Dónde hay más pobreza laboral en estos momentos, de acuerdo a la última medición? ¿En qué estados de la República hay más? ¿En qué estados hay menos? Tradicionalmente, y se confirman, Chiapas es el estado con mayores niveles de pobreza laboral, con un 68% para este tercer trimestre. Sigue Oaxaca con un 63% y en el mismo nivel Guerrero. Y digámoslo de esta manera, los tres estados con menores niveles de pobreza laboral son las dos Baja California con 23% de su población, Nuevo León con un 22.7%, y Baja California Sur con un 23.8%. Como podrás ver, hay un extremo muy fuerte entre los estados sureños que tienen muy altos niveles, más del 60% de su población en pobreza laboral, y estos tres estados norteños que tienen poco menos del 25% de su población en situación de pobreza laboral. Mi intención, evidentemente, con la siguiente pregunta no es politizar absolutamente nada, pero uno de los eslogans que en algún momento tuvo Coneval, no sé si lo siga teniendo, es algo así como lo que se puede medir, se puede corregir, una cosa por el estilo, si mal no recuerdo. Se puede mejorar. Lo que se puede medir se puede mejorar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿funcionan los programas sociales en algo con esto o no? Sí, insisto, no es un asunto de politización, pero pues obviamente que la idea de los programas sociales, entiendo, es eliminar pues estas situaciones de pobreza que se van viviendo en el país. Claro, específicamente sobre pobreza laboral, la política que sí hemos podido monitorear que ha tenido una incidencia positiva es el incremento del salario mínimo, porque si comparamos hasta antes de la pandemia la evolución de los ingresos laborales reales, ahí sí se puede observar un incremento de manera consistente, aún con los efectos inflacionarios, pero en términos reales sí se vio un incremento del ingreso laboral real per cápita. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de la efectividad de los programas sociales, justo cuando dimos a conocer en agosto pobreza multidimensional, dimos a conocer también un ejercicio de lo que podría ocurrir si le retiramos de la declaratoria de los ingresos totales de las personas los ingresos provenientes por programas sociales de los tres niveles de gobierno, municipios, estados y federación. Lo que hubiera ocurrido es que el aumento de pobreza que reportamos de 2 puntos porcentuales hubiera sido de 4 puntos porcentuales. Entonces no hubieran entrado en situación de pobreza 3.8 millones de personas, como fue lo que aconteció, sino casi 7 millones de personas. Entonces, al menos en este bienio de 2018-2020, podemos plantear que los programas sociales de los tres niveles de gobierno, pues sirvieron para contener que no hubiera un mayor aumento de pobreza derivado por el contexto claramente de la pandemia y la contracción socioeconómica que vivimos el año pasado. Sí, por supuesto. O sea, entonces sí ayudaron, o sea, ayudaron prácticamente al doble, ¿no? O sea, si no hubiesen existido, tendríamos el doble de afectados. Así es. Wow. Finalmente, don José Nabor Cruz, estamos platicando con José Nabor Cruz, es el secretario ejecutivo de Coneval. En términos globales, en comparación con otras economías que van más o menos como nosotros, sabemos cómo estamos, es decir, cuánto se ha incrementado la pobreza, no sé, en algunas otras latitudes del mundo después de pandemia, cómo se han recuperado en comparación con México. Sé que no es necesariamente esa la chamba de Coneval así, pero ahora sí que en una visión muy somera, muy general, en comparativa con el globo. Claro que sí, sobre todo en el comparativo latinoamericano,
Pues tenemos casos sobre todo con Argentina que sí tuvieron fuertes incrementos de pobreza, algunos otros lograron una ligera disminución aún en contexto de esta pandemia como Ecuador, como Brasil. Digamos que México se sitúa en la parte media, al menos en el contexto latinoamericano. También debo decirlo, no Okay. solamente CEPAL, sino también en su momento Coneval dimos a conocer un pronóstico de posible aumento de pobreza el Ujú. año pasado. Afortunadamente, en la realidad, estos pronósticos no, para el caso mexicano, no se alcanzaron, justo como que comentábamos el tema Claro. de la incidencia de los programas sociales. Entonces, digamos que hubo otras economías que sí cayeron mucho más en términos de pobreza. México, si bien tuvo una incidencia negativa Ujú. derivada de la pandemia, pues afortunadamente no tanta como algunos otros países latinoamericanos. Don José Nabor Cruz, gracias por la comunicación esta mañana. Muy buen día. Al contrario, buenos días, gracias.